A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos. Las frecuencias ustedes ya las conocen: 29, 29.1 televisión abierta, 73 Extreme TV Cable, 43 Claro TV, Canal 6 en Cable Unión. En Alfa TV estamos también en Canal 6, como lo dije. En tiempo real, www.telesucesos.net es nuestra web. Y además, luego de la salida al aire, subimos a YouTube como Telesucesos HD, es el nombre de nuestro canal en YouTube. Tenemos el día de hoy la presencia de José Manosalvas. Él es artista visual, diseñador gráfico y director creativo. Es un narrador visual que explora su relación entre el amor y la muerte a través de libros de artista, dibujo y escritura. Su obra se nutre del psicoanálisis, la mitología y la música, creando experiencias que buscan consuelo y reflexión en el espectador. José, bienvenido. Vamos a hablar también sobre esto, el peregrino, un viaje del alma, una experiencia teatral inmersiva. Pongan atención con esos términos, porque además eso después nos va a ir explicando, porque no necesariamente es una obra de teatro como comúnmente la conocemos, sino que es una experiencia teatral inmersiva que fusiona arte, misticismo y exploración interior, y esto se va a realizar en la capilla del Museo de la Ciudad. Bienvenido, José, ¿cómo está? Muchas gracias, David, buenos días. Gracias por darme la oportunidad de este espacio. Pues qué bonita descripción que acabas de decir de mi trabajo. Así es. A ver, vengo a presentar El Peregrino, que, como dices tú, es una obra de teatro inmersivo que contiene una exposición. Una exposición pictórica de dibujos. Es decir, no es lo típico que vamos a un teatro, se presenta una obra que dura un determinado tiempo, están los actores, todo eso, sino que tiene algo más. Sí, es algo nuevo. Nuevo, que no, diferente, una experiencia. De lo que estaba averiguando, no se ha hecho esto aquí. ¿Ya? Mucho. No sé si en otros lados, pero aquí al menos no se ha hecho. ¿De qué se trata? A ver, El Peregrino en sí es una obra que mezcla tanto dibujos como literatura, que está en este libro. En este libro, Ajá. Porque has traído además 2 libros y unas como cartas que las vamos a... Yo te voy a contar porque sí, es una cosa que se desarrolla a raíz, o sea, tomó 16 años. Entonces, escribir este libro tomó 16 años. Claro, en esos 16 años se desarrolló un universo que finalmente luego engendró de alguna manera orgánica este oráculo. No sé si tú estás familiarizado con estas palabras, pero la obra tiene un carácter simbólico y progresivo. Y funciona mucho, o sea, sus imágenes, al ser de esa naturaleza, se convierten en una herramienta de comunicación con el interior de uno. Y un oráculo es eso, es una herramienta de comunicación. Es como una puerta, ¿no? Lo entendemos. Es una herramienta. Sí, una puerta, puedes decirlo sin entrar mucho en el tema de... Sí. Porque a veces uno, claro, menciona oráculo y lo primero que la gente pensaría es como el rango adivinatorio, ¿no? Claro, y de pronto incluso otros pensarán más fuerte algo como magia negra o alguna cosa. Sí, o sea, claro, el cliché, es el cliché con el que está ahorita... con el que ese peso con el que carga esto, ¿no? Pero no es tanto así, es más bien una herramienta terapéutica. Entonces, la gente que va a ir en este caso a esta experiencia inmersiva, además, lo que se va a encontrar es exposición, un libro. Entonces, bueno, después del oráculo, porque como te digo, esto es un universo que permitió hacer muchísimas expresiones. Entonces, después del oráculo, o sea, tanto el libro como la parte pictórica como el oráculo, luego devienen en la expresión teatral. Entonces, esta es una obra multidisciplinaria que combina tanto teatro inmersivo como una exposición. Ahora, ¿por qué se llama inmersivo? A ver, primeramente no es una obra que se presenta, no estamos en un escenario con público. El escenario es el lugar y el público está dentro del escenario. Hay una parte en el libro
el personaje entra en un templo. ¿Terminamos siendo actores? Hay una parte que va a conllevar la participación de un pequeño grupo de personas, pero algo muy, muy, muy pequeño. O sea, nosotros entendemos que no son actores. Claro. Entonces, algo que va a ser muy guiado también y muy, muy controlado. Pero sí lleva, tiene un poco la estructura, o sea, nos inspiramos un poco para crear esto en la estructura del teatro griego. Entonces, en el teatro griego se dividía en tres partes. Estaba la parte de Hades, que contenía al público, la parte de Zeus, en donde estaban los actores, pero había una parte intermedia que era de los comentadores, se llama, la parte de Poseidón, en la que estaban estos comentadores, o sea, eran parte del público, que era como una especie de relación entre los actores y la obra. Entonces, más o menos con ese mismo concepto hemos elaborado esto, claro, con sus respectivas diferencias, pero tratando de usar este concepto. Y lo que invitan es a explorar un escenario que existe, en este caso la capilla. Claro, la capilla es el escenario donde, claro, es súper simbólico. La capilla del museo, Es claro. simbólico porque esta obra se desarrolla en una especie de templo. Claro, es un poco más, tiende a lo gótico esta obra, pero no como la iglesia del Museo de la Ciudad, que es más barroca, pero creo que el simbolismo está ahí presente y es bastante, o sea, nos sirve bastante para nuestros objetivos. Tú dijiste en este libro, me demoré 16 años en que salga a la luz. Sí. Y claro, eso termina siendo además subjetivo, ¿no? Porque tenemos procesos en el tiempo de gente que se ha demorado mucho más tiempo, de pronto otros menos tiempo. ¿Qué responde? Además, los tiempos terminan siendo exactos a lo que uno quiere dar, ¿no? ¿Y por qué se demora esos 16 años? Porque va dentro de ti también una transformación, o hay momentos en los que tú dices, no, esto lo dejo y ahorita no estoy inspirado en seguir. ¿Por qué se da además este lapso de tiempo? ¿A qué responde? Como tú dices, es un proceso. Yo tampoco tenía idea de que se iba a demorar 16 años. Pero al inicio dijiste, voy a escribir un libro. ¿Tenías una idea o tenías escritos, tenías ciertas cosas que...? No, a ver, bueno, hay varias aristas para las cuales responder esa pregunta. Todo se basa, o sea, el punto de inspiración corresponde a un sueño que tuve. ¿Ya? Hay mucha gente que habla del tema de los sueños recurrentes que nos pasa en la vida. O sea, no sé si te ha pasado que tienes un sueño y entonces hay algo que tienes que hacer. O sea, si te está diciendo algo ese sueño, es como que hay algo que investigar. El mío no fue recurrente, pero fue pero tan impresionante que me impactó mucho. Y luego tuve el sueño y no le hice mucho caso, como la mayoría de nosotros solemos hacer, pero se quedó ahí grabado. Y una serie de eventos luego fueron una catarsis emocional para que yo analice esas emociones y me dejó el sueño y digo, necesito hacer esto. Para entonces yo me había graduado ya de la universidad y mi proyecto final fue un cómic. Y me quedé con ganas de explorar el tema del cómic. O sea, me gustó mucho, esto encontré en la narrativa y en lo visual una herramienta que me gustó explorar. Soy diseñador gráfico, pero esta era una disciplina que para mí se me venía bien con lo que había estudiado, aunque sí se salió un poco del tema. El tema gráfico es más comercial, pero lo que yo estaba haciendo era un poco más personal. Bueno, me quedé con ganas de explorar y esto originalmente yo lo pensé hacer en un cómic. Dije, no me demoraré más de un año, o sea, teniendo como una premisa de lo que había vivido, pero la cosa se fue extendiendo. Hasta que, claro, se hicieron 16 años. ¿Por qué se hicieron 16 años? Como te digo, fue un proceso que estaba de alguna manera vivo. Y o sea, primero fue escribirlo, un poco bocetear, como dices tú, unos cuadernos, llenar cuadernos y cuadernos de escritos de cosas que salían. Claro. Y luego del escrito, digo, bueno, ahora a hacer las imágenes. Pero no fue tan fácil.
en la búsqueda de las imágenes tú tienes unas posibilidades infinitas. Cómo se van a ver, qué vas a contar, qué elementos vas a hacer. Y la exploración de esas imágenes conllevó una aventura en la que fueron 16 años de exploración. 16 años de exploración, y que además el producto de esto, que es el libro, el oráculo y la obra de teatro. La obra de teatro va a estar puesta en escena, si lo podemos llamar así, porque además es una cosa de teatro pero inmersiva, como ya lo hemos hablado al inicio. Va a estar puesta en escena durante 4 sábados a partir de este sábado, Sábado Santo, sábado 19 Santo. De abril, para que no se pierda la gente, que no se pierda en el tiempo, me refiero, ¿no? Sábado 19 de abril, sábado es el primero 19, de los sábados. Sí, sábado Santo, 19 de abril, no hay fecha más simbólica tampoco para esto, a las 7 de la noche en la iglesia del Museo de la Ciudad. Van a exponerse los dibujos originales, el libro, el oráculo. Va a haber unas lecturas del oráculo a cargo de diferentes tarólogos para cada sesión. La primera la va a hacer el Pancho Prado. Va a ser un sorteo, porque no se puede hacerlo lamentablemente para todas las personas, pero va a haber un sorteo en el que se va a hacer estas lecturas. Y claro, esto viene previamente acompañado por esta obra de teatro inmersivo. Y hay personas que se han sumado o que forman parte de esto. Por ejemplo, el dramaturgo y tarotista argentino Mateo Fernández Banchi. Así es, o sea, fue también increíble y a la vez maravilloso ver la cantidad de personas que se han sumado y realmente de una manera, o sea, más por la amistad que por decir, bueno, aquí... Claro, porque hay otras personas que dicen, voy a contratar un director, voy a contratar un dramaturgo, sino que existen lazos de amistad y de... Claro, o sea, creo que en estos 16 años ha sido conocer mucha gente que me ha visto hacer esto, me ha visto sufrirla. Claro. Y cuando escucharon esto, se sumaron incondicionalmente. Y eso me ha llenado muchísimo el corazón. Ahorita somos un equipo, sí, el director, el dramaturgo, que ayudó como a... creó su propia como versión, o sea, de este universo él sacó ya su propia también visión, su propia versión teatral, que se llama así precisamente, El Peregrino, un viaje del alma. El Mateo, que también a su vez es actor, él actúa como la sombra. Tenemos a Marilú Vaca y a Tamiana Naranjo como las ánimas, y a Diego Coral como el peregrino. No sé si tal vez estás familiarizado con los nombres que te acabo de decir de los personajes sombra, ánimas, que son más relacionados con el aspecto junguiano. Entonces, sí, ellos son los actores, y aparte tenemos a los diseñadores de luces, que también yo lo veo como un arte, son artistas. Por supuesto, artistas, Isabel Arrea, y solamente le puedo nombrar como Igor, porque ese es un nombre artístico, Igor, el diseñador de sonido. Entonces, sonido, luces y teatro van a crear toda una experiencia desde el inicio. Queremos que la gente, desde que entra, se sienta en otra dimensión, que es la dimensión del Y esto peregrino. Ya lo han probado ustedes, lo vienen ensayando. Lo venimos ensayando. Se viene uno corrigiendo dentro de esos procesos, porque además para eso sirve, ¿no? Claro, o sea, es... Claro, Claro, pero eso es una cosa de prueba y error, es el design thinking, como le dicen, pero... Y luego ponerle al público para... La prueba de fuego es esa. La prueba de fuego es el público, y claro, es la primera vez que lo hacemos, nos estamos arriesgando en algo muy experimental, pero creo que siempre vale la pena arriesgarse cuando uno prueba algo nuevo. Cuando hablamos de Mateo y decimos tarotista, ¿tiene algo que ver ese arte? Tarotista es el tarot. Claro. Y tiene que ver además en esto. Es que de hecho por eso fue que Mateo y yo nos juntamos. Porque cuando yo creé el oráculo, bueno, esta obra, el Peregrino, se basa mucho también en el tarot. O sea, el Peregrino toma... Yo creo que su columna vertebral, o sea, sus fundaciones son 3. La psicología junguiana, el camino del héroe de Joseph Campbell y el tarot. Y los 3 se funcionan, y los 3 tienen mucha correlación, porque el tarot habla de arquetipos, la psicología junguiana habla de arquetipos, y el trabajo de Campbell es el psicoanálisis del mito, donde hay también estos arquetipos. A ver, tal vez me explico un poco más. La teoría de Campbell, no teoría, o sea, está probada.
él investigó muchos mitos alrededor del mundo, donde habían estas figuras en los mitos que se repetían alrededor de distintas culturas, de una manera en la que no se podía decir, bueno, ellos se comunicaron, o sea, estaban esparcidos alrededor del mundo, no había forma de que ellos se comunicaran para se copiaran las ideas, ¿no? Entonces, existían la figura del héroe, del villano, del dragón, del heraldo, que son figuras arquetípicas que existen dentro de nosotros y que aparecen como figuras que son tanto ayuda como retos en procesos psíquicos de nosotros mismos. Entonces los mitos son eso, son procesos, son cuentos, son fábulas que representan estos procesos que vive el ser humano. Entonces, bueno, tanto Jung como Campbell y el tarot tienen esta misma magia. Entonces, por eso es que esto se convierte en un oráculo y, claro, Pancho Prado, el director de la escuela Unus Mundus, yo tomé clases con él. Que, bueno, yo no soy muy afín a leer el tarot, o sea, leo, pero no me gusta hacerlo. Pero me sirvió como una gran herramienta de creativa para canalizar todo, concatenar. Y, claro, eso le dio una naturaleza a este libro de un oráculo. Finalmente, cuando terminó el oráculo, lo pude presentar en el Congreso Internacional de Tarot en 2023. Y ahí también estaba Mateo, y Mateo tiene un proyecto también personal que se llama el Tarot Poético. Entonces me gustó mucho porque daba unas cartas enormes de los arcanos de Marcello y le daba al público para que escoja. Entonces sacaba una carta y él lograba improvisar. Entonces me pareció fascinante, pues entonces un día me acerqué y le dije, bueno, ¿y vos qué te dejas poseer por el arquetipo? Entonces ahí bromeando un poco, conversamos de estas cosas y ahí hubo como el vínculo. Y bueno, algún rato conversamos, le conté, o sea, él también ya vio El Peregrino en el Congreso, conversamos un poco y ahí comenzó como a gestarse esta última piedra de esta estructura. Ahora, José, cuando uno tiene una creación artística, sobre todo, o en este caso una creación de teatro incluso inmersiva, diferente, como tú dices, tal vez la primera vez que se realiza a nivel de Sudamérica incluso, uno piensa en que esa obra, por ejemplo, si es una obra de teatro cómica, yo lo que quiero es que la gente se termine muriendo de la risa, ¿no? Hay otros que dicen, yo quiero que después de esto la gente reflexione sobre determinado tema, ¿no? Aparte de la crítica, que me dicen, no, estuvo bueno, estuvo malo, me gustó, no me gustó, pero a veces hay obras que terminan generando un criterio, una reflexión, otro tipo de comunicación, que es el después, el post-obra. ¿Tú piensas en algo de eso, en lo que tiene que darse después de que la gente entre en esto, en lo inmersivo? ¿Quieres un resultado, además, en ese sentido? Claro. Estamos dando un mensaje. Bueno, estamos explicando de alguna forma, no sé si todos estarán familiarizados, eso también es nuestro gran reto, pero de explicar, o sea, alguien se preguntará, ¿qué es el ánima? ¿Qué es la sombra? Claro, además desde la óptica de cada uno, y unos con mayores conocimientos que otros seguramente, otros nada. Algunos ya cacharán un poco, pero la parte psicológica es un tema todavía medio tabú en la actualidad. Es algo que es medio todavía es ignorado. Y francamente es de los aspectos que uno debería tomar muchísimo en cuenta para absolutamente todo. Yo creo que estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo precisamente porque hay una falta de salud mental en el mundo ahorita. Y después de los golpes que hemos tenido, después de la pandemia, después de lo que pasó el 2019 aquí, y tantas cosas que están pasando ahorita, que creo que necesitamos saber cómo lidiar con esas fuerzas internas que viven en nosotros. Entonces, sí, o sea, con la obra estamos tratando de mandar un mensaje. O sea, eso es lo que hace un artista. Manda, o sea, como dicen, en vez de venganza, dicen, el artista crea mentiras para decir verdades. Claro, y así termina siendo. José, queremos agradecerte por haber estado aquí, pero sobre todo a la gente recordarle para que pueda asistir.
Funciones y contacto para prensa, nos dicen aquí, pero las fechas el 19 y 26 de abril, en el caso de abril, el 3 y el 10 de mayo del 2025. Es decir, son 4 sábados seguidos, iniciando con este Sábado Santo. Así es. Y de ahí las fechas. 19 y 26 en abril, 3 y 10 de mayo, Capilla del Museo de la Ciudad, en la García Moreno y Rocafuerte. Exactamente, o sea, es el 19, el 26 de abril, 3 y 10 de mayo a las 7 de la noche en la Capilla del Museo de la Ciudad. Esto, ¿cuánto dura el recorrido que hacen? Ustedes ya lo han venido ensayando. Sí, todo. Ensayándolo más o menos, la obra de teatro está durando unos 35 minutos. 35 minutos. Sí, está pensado así. Pero también, es potente, claro, ¿no? Porque, esperemos que sí. O sea, claro. o sea, bueno, veamos, que, claro, ahora ya esperemos que sea, claro, ya la prueba Ajá. de fuego es esta, pero de lo que nosotros hemos ensayado con el tema luces, sonido, la obra en sí, digo, esto sí se ve muy... ¿Estás contento con eso? Se ve intenso, se ve intenso. Ajá. Vamos a que ver. a la gente le guste. Esperemos encontrar el tono correcto en el que la gente se conecte de una manera Hay que positiva. irla a ver, ¿no? entonces. ¿Tiene un costo la entrada? Sí, la entrada cuesta en preventa y preferencial está costando $10. El día del evento estará costando $12. Cuando hablamos de preventa, hay que hacerlo a través de Se una puede página comprar web. en la página web de la fundación y también va a estar a la venta Fundación en la taquilla del Museos de la museo. Ciudad. Perfecto. José, queremos agradecerte por haber estado aquí, muy gentil. A ti, David, por el espacio, por escucharme, por la conversación. Por supuesto. José Manosalvas ha estado el día de hoy aquí para hablarnos de esto que se viene. Como ya lo dijimos, 19 y 26 de abril, 2 sábados de abril, y los 2 primeros de mayo, 3 y 10 de mayo en la Capilla del Museo de la Ciudad, García Moreno y Rocafuerte. La entrada cuesta $10 en preventa, que lo pueden hacer a través de la página web de la Fundación Museos de la Ciudad o en el Instagram, ¿no? Y esto es El Peregrino, un viaje del alma, una experiencia teatral inmersiva que fusiona arte, misticismo y exploración interior. ¿En dónde? En la Capilla del Museo de la Ciudad. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.